Buenos días a todos, bienvenidos a la mesa del día de hoy. Primero que nada, muchas gracias por presentarse. La mesa de hoy tiene que ver con terapias racionales en los trastornos del movimiento y es nuestra primera actividad como capítulo de la AP, de Neurociencias de los Trastornos del Movimiento, a la cual obviamente están todos invitados a participar, se pueden conectar con nosotros a través de los mails que estamos presentando en nuestras charlas, o se pueden conectar a través de la página de la AAP. El primero que va a hablar es el doctor Javier Siriani, que es médico especialista jerarquizado en neurología médico legista. Trabaja en el Hospital Alejandro Posadas, en la Unidad de Neurociencia Funcional y Sección de Movimientos Anormales, en la Fundación Burri, Instituto de Neurología y Neurociencias de La Plata, Sección Parkinson y Trastorno del Movimiento, y el Servicio de Procuración de Órganos y Tejidos por trasplante. Doctor Siriani, adelante. Bueno, buenos días a todos. En principio, agradecer a la AP por la invitación a participar en esta mesa. Bueno, nosotros formamos parte del capítulo de Neurociencia de los Trastornos del Movimiento y la idea es pensar un poco racionalmente en cuanto a algunas terapias en algunos de los trastornos del movimiento. Como el tiempo es corto y el tema es extenso, vamos a charlar sobre una patología que es la enfermedad de Parkinson. En principio y a modo de introducción les digo que todas estas especialidades que están viendo, la neurología, la neuropsiquiatría, la psiquiatría, la psicología, neuropsicología y la neurocirugía, tienen en común que intervienen terapéuticamente en el sistema nervioso central, ya sea a través de fármacos, ya sea a través de alguna estrategia de rehabilitación, o en el caso de los cirujanos, injuriando, en el buen sentido de la palabra, o implantando dispositivos para mejorar la sintomatología de muchas de estas patologías. Obviamente que la mayoría de estas patologías son neurodegenerativas y por lo tanto el tratamiento es meramente sintomático, es decir, mejorar los síntomas y por ende la calidad de vida de los pacientes. Siendo específicamente a la enfermedad de Parkinson, a modo de introducción digo que es una enfermedad neurodegenerativa, como todos ustedes saben, progresiva, que se define dentro de las enfermedades de proteínas, específicamente sinucleinopatías, debido al depósito anormal de esta proteína llamada alfa-sinucleína, lo que en la anatomía patológica define a los cuerpos de Levy, que fisiopatológicamente se debe a un déficit dopaminérgico presináptico a nivel del mesencéfalo, en las conexiones nigroestriatales, que su diagnóstico es clínico, no existe ningún marcador biológico al momento, ningún estudio complementario que me defina la enfermedad de Parkinson, sino que seguimos basándonos en los clásicos criterios clínicos que han sido reformulados en los últimos años y que obviamente el tratamiento sigue siendo sintomático. No existe ninguna droga que haya demostrado hasta el momento un freno de la enfermedad o una modificación de su curso evolutivo. Traté de organizar el pensamiento terapéutico racional de la enfermedad de Parkinson en estos 4 ítems. Primero, cuándo y cómo inicio el tratamiento, pues un poco lo que tiene que ver con el lado B de los antiparkinsonianos, es decir, las cosas buenas, pero también las cosas que tenemos que estar alerta a ellos. ¿Qué pasa con el uso de psicofármacos en la enfermedad de Parkinson? De interés, obviamente, para la especialidad, para la psiquiatría, y los desafíos que nos plantea la enfermedad avanzada. Con respecto a cuándo inicio el tratamiento, hay 2 líneas de pensamiento. Por un lado están aquellos quienes dicen retrasar la aparición, la enfermedad, la terapéutica hasta que aparezcan limitaciones funcionales. Y esto es un poco racional en el sentido de que al no haber tratamientos neuroprotectores o modificadores de la enfermedad, uno puede decir, bueno, el paciente tiene Parkinson, no es tan molesto y le inicio una terapia farmacológica cuando empieza esa molestia funcional. Por otro lado, es iniciar el tratamiento al momento mismo del diagnóstico. Y esto es lo que actualmente uno tiende a hacer por el hecho de que cuando aparece el proceso neurodegenerativo, el hecho de restablecer con alguna terapia farmacológica un estado lo más fisiológicamente posible, estaríamos a favor de
de alguna manera estabilizar el proceso degenerativo de la enfermedad. Por eso es válido hoy en día que al momento del diagnóstico uno inicie un tratamiento farmacológico independientemente de las limitaciones funcionales que pueda tener el paciente en ese momento. Ahora bien, yo decido iniciar el tratamiento farmacológico, ¿con qué lo voy a empezar? Ustedes saben que existe un rico arsenal de drogas para tratar la enfermedad de Parkinson y nos planteamos cuál es la mejor o con cuál iniciaría. Lo que se sabe es que cualquier droga antiparkinsoniana podemos elegir al momento de iniciar el tratamiento, inclusive la propia levodopa, pero eso va a depender de varios factores, si le doy esto o le doy lo otro. Y entre esos factores, la edad es un factor importante. No es lo mismo tratar a un paciente de 75 años que recién empieza enfermedad de Parkinson que tratar a un paciente de 40 años. El estado mental del paciente es lo mismo, no es lo mismo un paciente con deterioro cognitivo, que algunas drogas van a ser deleterias para ese estado, que un paciente cognitivamente indemne. El impacto de los síntomas, las expectativas laborales que tiene un paciente laboralmente activo no es lo mismo que un paciente jubilado, que por ahí sus expectativas son menores, y también eso va a definir qué tipo de droga voy a utilizar. El sentimiento y las expectativas personales de los pacientes, y obviamente en nuestro medio no debemos dejar de lado el nivel socioeconómico y el costo que tienen los fármacos, hoy en día muy importante, a la hora también de la decisión de qué droga voy a utilizar. Con respecto a las drogas antiparkinsonianas y esto que le llamo el lado B de los antiparkinsonianos, sabemos que la levodopa es la droga más potente para controlar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Pero también sabemos que el uso crónico está de alguna manera asociada a la aparición de determinadas complicaciones motoras, sea fluctuaciones en el rendimiento y movimientos involuntarios que llamamos disquinesias. Aunque por sí solo este no es un factor decisivo, el hecho de introducir levodopa, depende de otras cosas, depende fundamentalmente del tiempo de evolución de la enfermedad, depende del tipo de formulación de levodopa y las dosis que utilicemos. Con respecto a la levodopa, vamos a tener en cuenta las dosis, obviamente. Cuando uno inicia el tratamiento debe hacerlo prudentemente en dosis bajas, repartidas no menos en 4 tomas diarias, lejos de las comidas. Este es un fenómeno farmacocinético importante en el mecanismo de absorción de la medicación, en la competencia digestiva con las proteínas de la dieta. Y después tenemos un importante número de formulaciones de levodopa, como levodopa estándar, levodopa de liberación controlada, preparados dispersables o solubles, hay hasta bombas de infusión para levodopa, pero esta decisión obviamente va a tener que ver con las características de cada paciente, como les marcaba. Durante muchos años se han utilizado los anticolinérgicos en el arsenal terapéutico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, si bien hay algunas guías que todavía lo siguen teniendo como una línea de tratamiento, solamente quedan restringidos a aquellos pacientes muy jóvenes, cognitivamente intactos y que tienen temblor dominante como síntoma. Sin embargo, personalmente son fármacos que yo prácticamente no utilizo debido a la aparición de otros fármacos con mejor perfil terapéutico y mejor tolerancia. Tienen efectos cognitivos deleterios acumulativos, por lo tanto los anticolinérgicos deberían no usarse en el tratamiento de enfermedad de Parkinson. Los IMAO-B, los inhibidores de la monoaminooxidasa, como selegilina y más recientemente rasagilina, con respecto a lo que tiene que ver en esta interacción psiquiatría-neurología, hay que tener en cuenta que no debemos combinarlos con drogas que potencien la neurotransmisión serotoninérgica, fundamentalmente los IRS, ya que esto corre el riesgo de aumentar potencialmente la aparición de un síndrome serotoninérgico, bastante dramático en la práctica clínica. La mantadina es una droga que utilizamos como antidisquinético particularmente, si bien tiene propiedades para la rigidez y también para la bradicinesia, pero el efecto más demostrativo es para las disquinesias desarrolladas en pacientes tratados con levodopa crónicamente. Hay que tener en cuenta que la mantadina tiene propiedades anticolinérgicas y en el arsenal de fármacos que utilizamos en estos pacientes pueden aparecer alucinaciones con el uso
propiamente dicho de la amantadina. El grupo de los agonistas dopamínicos que han entrado en vigencia en la década del 80-90 sobre todo y que tuvieron un importante marketing en esos años, hay un grupo grande que son los derivados del ergot, bromocriptina, el clásico, cabergolina, pergolide, que ya está fuera del mercado, lisuride, que también, pero lisuride tenía un efecto de uso sobre una bomba de infusión que había dado buenos resultados, piribedil, y la apomorfina, que es el más potente de los agonistas dopaminérgicos, que viene disponible para inyección subcutánea y también para uso en bomba, han sido un poco reemplazados por los más nuevos, los llamados agonistas no ergólicos, como pramipexol, ropinirol y rotigotina, el parche de rotigotina. Sin embargo, estos no están exentos de los efectos secundarios. Por un lado, estos agonistas tienen un efecto de estimulación diferencial sobre determinados receptores dopaminérgicos, son más estimulantes de 2 y de 3, por lo tanto tienen un efecto sobre síntomas afectivos, sobre todo sobre el ánimo. De hecho, muchos psiquiatras utilizan pramipexol en la combinación terapéutica del tratamiento antidepresivo, pero tienen un efecto que siempre lo vamos a preguntar y lo vamos a buscar, que es el trastorno del control de impulsos. Muchos pacientes consumiendo este tipo de fármacos desarrollan compras compulsivas, ludopatía, alimentación compulsiva, hipersexualidad y otra serie de trastornos de impulsividad que es importante interrogar porque muchas veces esto pasa desapercibido en la práctica diaria. Son fármacos que pueden potenciar sintomatología neuropsiquiátrica, los delirantes, alucinaciones visuales, por lo tanto debemos ser prudentes en qué tipo de pacientes, en qué edad, qué características cognitivas tienen estos pacientes para decidir el uso de alguno de estos agonistas dopaminérgicos. El uso de psicofármacos, con respecto a los antidepresivos, en Parkinson se utilizan más de lo que realmente se necesita. Y en la evidencia sigue siendo la nortriptilina la que más evidencia tiene en el tratamiento de la depresión asociada a Parkinson. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los antidepresivos pueden empeorar los síntomas parkinsonianos motores, fundamentalmente el temblor. De los ansiolíticos e hipnóticos, el clonazepam ha demostrado eficacia para los trastornos conductuales del sueño REM, que es muy común en los pacientes con Parkinson, y el zolpidem, más allá del efecto inductor del sueño, tiene alguna eficacia sobre algunos fenómenos distónicos asociados a diskinesias con fenomenología distónica en estos pacientes. Ojo que muchos de estos ansiolíticos vienen asociados a fármacos gastrocinéticos para mejorar reflujo, como mosapride, como sulpiride, que tienen un fuerte bloqueo dopaminérgico, por lo tanto estaríamos haciendo una mala indicación en estas asociaciones. El uso de antipsicóticos es frecuente en Parkinson, sabemos que muchos pacientes desarrollan alteraciones neuropsiquiátricas, como les comentaba. La clozapina sigue siendo el único fármaco aprobado para la psicosis asociada a estimulación dopaminérgica. Usamos mucho quetiapina porque es de más fácil manejo que la clozapina, no requiere este control hematológico. Y la pimavanserina, que si bien fue aprobada en la FDA 2016, es prometedora, pero todavía no la tenemos disponible en nuestro medio. Una alternativa es el uso de anticolinesterásicos para la sintomatología psicótica, porque muchas veces esta sintomatología es como la puerta de inicio de un deterioro cognitivo en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y cuando la enfermedad avanza, y les muestro un poco estos videos, tenemos estas complicaciones de los pacientes que empiezan a fluctuar, empiezan a tener, como vemos en el video de la izquierda, posturas distónicas, dolorosas, severo cuadro kinetorrígido, pero cuando se activan con la medicación tienen severas diskinesias. Estos extremos, a veces difíciles de manejar farmacológicamente, constituyen un gran desafío en el tratamiento y muchas veces requerimos terapias invasivas para manejar este tipo de complicaciones. Otro desafío que nos plantea la enfermedad avanzada es la politerapia. Muchos pacientes no solo toman antiparkinsonianos, sino también toman otros fármacos porque tienen otras patologías y hay que tener
en cuenta que los propios fármacos antiparkinsonianos combinados van a potenciar complicaciones neuropsiquiátricas. Los síntomas no motores de aparición en la etapa avanzada, como disautonomía, sobre todo vascular, hipotensión ortostática, manifestaciones psiquiátricas de los fármacos, síntomas de deterioro cognitivo o aquellos síntomas motores, pero que no son respondedores a la terapia dopaminérgica, como el freezing de la marcha, inestabilidad postural con caídas, disartria, disfagia, establecen también un gran desafío en el manejo de los pacientes avanzados con Parkinson. En este sentido, las terapias de rehabilitación empiezan a ser protagonistas en todas sus disciplinas, desde la kinesioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia cognitiva, etc. Acá estamos viendo un paciente, ya para terminar, con freezing de la marcha, que elaboró una estrategia de estimulación con una pelotita atada a un hilo y cómo sale de la situación de freezing. Esto no quiero dejar de mencionarles el llamado síndrome neuroléptico maligno light. ¿Qué es esto? Es aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson que por X motivo les suspenden abruptamente la medicación dopaminérgica, sobre todo cuando son sometidos a una cirugía o cuando ingresan a una guardia por otro problema de urgencia y el paciente entra a terapia intensiva y no puede recibir su medicación oral. El hecho de suspender bruscamente la medicación dopaminérgica puede generar un estado rígido con hipertermia similar al síndrome neuroléptico maligno que puede poner en riesgo la vida del paciente. Por eso es tan importante hablar con los médicos de guardia o médicos terapistas el mantenimiento de la terapia dopaminérgica, ya sea por sonda nasogástrica o a veces con inyecciones de apomorfina subcutánea, cuando aquellos pacientes tienen trastornos de conciencia o no pueden tragar, para evitar este fenómeno potencialmente fatal. Y para terminar, cuando las cosas se explican, aparecen las llamadas terapias invasivas o terapias asociadas al uso de dispositivos. Existen bombas de infusión, duodopa o apomorfina en infusión. La verdad que no tenemos disponibles en nuestro país ninguna bomba de infusión de terapia dopaminérgica. Tenemos disponibles el pen de apomorfina, que se utiliza como medicación de rescate en aquellos estados difíciles de sacar a los pacientes aún con politerapia farmacológica oral. Y por último, lo que más evidencia tiene, que por suerte se puede realizar en nuestro país, es la cirugía funcional, ya sea con metodología ablativa o el implante de dispositivos como DBS, estimulación cerebral profunda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora vamos a escuchar al doctor Gastón Bartoli. Él es médico psiquiatra, médico neurólogo y neuropsiquiatra, parte del equipo del Hospital Profesor Alejandro Posadas y docente adscripto de la UBA. Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a todas las personas que están organizando este congreso. Doctor Benavente Pintos, gracias por dejarnos participar un año más de las mismas. Bueno, la idea es en estos minutos poder hablar sobre algunos aspectos de la depresión en la enfermedad de Parkinson. A modo de introducción, como bien explicó recién el doctor Javier Ciliani, en 1817, el doctor Jane Parkinson hace su escrito, su obra, haciendo una descripción de esta enfermedad llamada parálisis agitante. Esta obra va a quedar en el olvido durante aproximadamente 60 años y gracias al doctor Charcot realza esta obra, bautiza la misma con el nombre de enfermedad de Parkinson y principalmente remarca la sintomatología no motora de la misma, haciendo mucho hincapié sobre los aspectos emocionales e intelectuales de la misma. Hay muchas hipótesis y teorías con respecto a la depresión en esta enfermedad. Me pareció muy interesante poder
remarcar una que tal vez no es muy habitual dentro del consultorio de psiquiatría, que son las depresiones a causa de las fluctuaciones motoras que bien recién explicó el doctor Ciliani. Estas fluctuaciones motoras que se producen por alternancia entre periodos con buena movilidad, a los cuales se llaman periodo ON, con respuesta adecuada a la medicación, y periodos de reaparición de síntomas motores, que son los periodos no, o síntomas no controlados adecuadamente, a los que llamamos periodos OFF. En un día típico de los pacientes con enfermedad de Parkinson, vamos a ver que esta sintomatología va alternando, depende mucho del tratamiento, principalmente con levodopa. Vamos a ver que debajo de la línea media se encuentran los periodos OFF, ¿sí? Por lo tanto, al tomar la medicación en forma correcta, como bien decía el doctor Ciliani anteriormente, suele comenzar aproximadamente cada 4 tomas por día. Al comenzar a hacer efecto esta medicación, se alivian los síntomas motores, el paciente mejora muchísimo su movilidad y a la vez mejora también su estado de ánimo, pero esta medicación va perdiendo su efecto, vuelve a caer y empiezan a aparecer nuevamente esos síntomas motores, en lo que se llama el deterioro de fin de dosis. Ahora bien, esta sintomatología que se produce y que arrastra también a tener sintomatología depresiva, ¿se trata con algún tipo de antidepresivo? No. Lo que se suele hacer acá es trabajar en conjunto con el neurólogo, poder intentar arreglar las dosis, ¿sí? O sea, ver si se puede evaluar en subir más la dosis de levodopa o acortar el tiempo de toma para que no se produzcan estos deterioros de fin de dosis. Cuando nosotros hablamos de depresión en la enfermedad de Parkinson, hablamos de la complicación psiquiátrica más frecuente. Aproximadamente el 90% de nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson tienen síntomas depresivos. Esto tiene una prevalencia aproximadamente del 37% cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, o sea que 4 de cada 10 pacientes con enfermedad de Parkinson pueden presentar un trastorno depresivo mayor. Los pacientes jóvenes la presentan el doble que los ancianos. Como dije recién, es muy frecuente en los pacientes que experimentan fluctuaciones motoras. Es un síntoma cardinal en las demencias, en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Siguen un patrón bifásico, o sea, tienen un pico máximo de depresión cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, se estabiliza ese cuadro depresivo y vamos a ver que después cuando avanza esta enfermedad y avanza con la sintomatología motora, vuelven a tener otro pico depresivo. Y no se ha encontrado ningún tipo de diferencia entre ambos sexos. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un ánimo depresivo, hablamos de apatía, de anedonia, que son las características principales. Vamos a ver que está estrechamente relacionado con otras hipótesis, como son los niveles de dopamina, noradrenalina y serotonina. Se produce con alteración del sueño, cambio del apetito, del peso, de la disminución en la concentración, lentitud para pensar y moverse y un efecto embotado. Vamos a ver que muchos de estos síntomas se superponen con los síntomas de la enfermedad de Parkinson, en particular en etapas avanzadas, lo que dificulta muchísimo la distinción entre los dos. ¿Sí? Por eso es importante escuchar mucho al paciente, valorarlo con diferentes escalas en nuestros consultorios. El diagnóstico y tratamiento de la depresión en los pacientes con enfermedad de Parkinson es importante por su alta prevalencia y porque causa una morbilidad significativa en términos de calidad de vida, dificultad en las actividades de la vida diaria, el estrés del cuidador, costo social y familiar. Vamos a ver que hay muchos estudios que han hallado que la depresión es el determinante principal en las puntuaciones bajas en los cuestionarios de calidad de vida en los pacientes con enfermedad de Parkinson, incluso aún más que los trastornos que ocasionan las dificultades motoras. Con respecto a la clasificación, no se sabe si la depresión en la enfermedad de Parkinson debe ser considerada como una reacción psicológica a una enfermedad crónica, incapacitante y progresiva, o sea, de hablar de una depresión reactiva, o si puede explicarse en términos estrictamente neurobiológicos a causa de estas fluctuaciones motoras que estuvimos hablando recién, por un déficit de neurotransmisores. Parece razonable aceptar ambas teorías en esta enfermedad. Dijimos también que presentan
4 de cada 10 personas un trastorno depresivo mayor. Este trastorno depresivo mayor nosotros nos basamos siempre con los criterios del DSM para hacer el diagnóstico de los mismos. Ahora bien, los pacientes deprimidos sin enfermedad de Parkinson vimos que presentan menos tristeza manifiesta, menos anedonia, menos sentimientos de culpa y menor problemas de concentración que los pacientes deprimidos con enfermedad de Parkinson. Es importante, como bien marcó en la charla anterior el doctor Ciliani, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, ya que es fundamental en estos casos poder evaluar al paciente, ya que los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan hipoprosexia. Tener una buena evaluación neuropsicológica en estos casos nos va a ayudar muchísimo, junto con diferentes cuestionarios para evaluar el estado de ánimo del paciente. Los pacientes deprimidos con enfermedad de Parkinson presentan alto nivel de ansiedad, ya que tienen mucho desconocimiento sobre la misma enfermedad, tienen mucho estigma social de lo que le está ocurriendo, ¿sí? Así que toda esa sintomatología social que tienen alrededor aumentan mucho su estado de ansiedad, aumenta la preocupación, tienen falta de motivación, baja autoestima, pesimismo acerca del futuro, pérdida de la libido y muchas veces irritabilidad. Aunque la ideación suicida no es rara, los suicidios consumados son muy poco frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson, a diferencia de los cuadros de trastornos depresivos mayor en pacientes que no presentan enfermedad de Parkinson. Ahora bien, cuando nosotros tenemos trastornos afectivos, trastornos emocionales, vamos a ver que los síntomas como hipomimia, falta de concentración, lentitud, cansancio, trastornos del sueño, nos pueden hacer pensar tanto en una enfermedad de Parkinson como en un cuadro depresivo. Ahora bien, si a esto sumamos anedonia, desmotivación, falta de apetito, disminución de la libido, vamos a estar pensando en una depresión, en una enfermedad de Parkinson. Hay muchos factores también que influyen en la depresión en estos pacientes, ¿sí? Desde factores neurotróficos y inflamatorios, historias anteriores de depresión, el estrés psicosocial y el estigma que genera padecer esta enfermedad, la disminución de diferentes neurotransmisores, los depósitos corticales y límbicos de cuerpo de Lewy, el estrés que induce a la hipercortisolemia, el dolor y factores genéticos van a estar influenciando en los cuadros depresivos en esta enfermedad. Llegado al tratamiento de lo mismo, lo que tenemos que hacer siempre es escuchar al paciente, evaluarlo y ver en qué estado se encuentra. En los casos más leves, la ayuda autoguiada, la psicoeducación, el asesoramiento sobre el ejercicio y la higiene del sueño, los grupos de apoyo y la participación de las redes de apoyo a menudo son suficientes, siempre acompañado también de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es la intervención no farmacológica mejor evaluada y que muestra buenos efectos y síntomas en los síntomas tanto depresivos y de ansiedad secundaria a enfermedad de Parkinson. Se puede administrar en forma individual o en forma grupal. Lo que se cuestiona en diferentes trabajos es si la terapia cognitivo-conductual, al estar aplicándose en una enfermedad que es crónica, progresiva y neurodegenerativa, si va a tener beneficios manteniéndose después que concluye la intervención. Otros factores limitantes de esta intervención es la inasistencia, por ejemplo, a poder asistir a la terapia porque los pacientes pueden vivir en áreas remotas, por falta de transporte, por falta de apoyo del cuidador o por las fluctuaciones de los síntomas motores. Estuvimos viendo durante este periodo de cuarentena que se desarrollaron intervenciones por telesalud, por videollamadas, y que han indicado la viabilidad y buenas tasas de retención. Pero bueno, esto lo vamos a seguir evaluando, ya que tiene que tener una evaluación a mayor escala, y a medida que pase el tiempo, seguramente para el próximo congreso vamos a poder ver si sirvió o no la intervención por videollamada. Llegado al uso de antidepresivos, tenemos que decir que en general los antidepresivos son un grupo heterogéneo de fármacos, que su efecto se basa principalmente en la estimulación de 3 sistemas de neurotransmisores, los dopaminérgicos, serotoninérgicos y noradrenérgicos. En neurología su uso está muy extendido. En la enfermedad de Parkinson se emplea no solo para el tratamiento de la depresión, sino también para la ansiedad y para otros síntomas no motores.
A pesar de que estos síntomas influyen significativamente en la calidad de vida, es frecuente que no estén adecuadamente tratados. De hecho, se estima que solamente el 20% de los enfermos con Parkinson con depresión reciben algún tipo de tratamiento médico o psicológico. A la hora de pensar el tratamiento antidepresivo a seguir, se me viene a la cabeza, y por eso voy a utilizar esta palabra que hace muchísimos años me la enseñaron, que es STEP, ¿sí? Los pasos a seguir, pensar siempre en el tratamiento en que se debe indicar que tiene que ser un tratamiento seguro, un tratamiento que genere tolerabilidad, que sea eficaz, que se adecue al precio de la población que lo va a tomar y que sea simple, ¿sí? Ya que estamos hablando de una enfermedad como es la enfermedad de Parkinson, que requiere mucho tratamiento farmacológico, ¿sí? O sea que necesita simpleza el paciente y practicidad a la hora de tomar ese psicofármaco. Tener presente también que la estimulación magnética transcranial repetitiva está dando muy buenos resultados en la depresión en pacientes con enfermedad de Parkinson, y en el caso de no responder el tratamiento hasta ahora indicado, se debe considerar como todo tipo de trastorno depresivo mayor, eh, la terapia electroconvulsiva. Nosotros hace más de 10 años que venimos trabajando en nuestro servicio con pacientes con enfermedad de Parkinson. Hemos creado un protocolo a seguir frente a los cuadros depresivos, ¿sí? Todo paciente que ingresa a nuestro consultorio es evaluado, escuchado, se le toman diferentes escalas y cuestionarios, y se evalúa qué tipo de depresión tiene, ¿sí? En los casos de depresión leve, que es cuando comienzan los pacientes, nosotros lo que hacemos es trabajar con su grupo de familia, ¿sí? Con familiares, conmigo, con amigos, con cuidadores, y lo que hacemos es aplicar un grupo de psicoeducación. Este grupo de psicoeducación, que está guiado por la licenciada López, que es la próxima a seguir con las charlas, tiene un orden de citas mensual. Aquellos pacientes que no pueden asistir a estos grupos, se hace una filmación en forma en vivo, online, que se transmite por distintos medios. Así el paciente no tiene que tener la obligación de movilizarse hacia nuestra institución. En estos grupos lo que se hace es sacarse las principales dudas sobre la enfermedad. De esta manera evitamos la ansiedad que genera el desconocimiento de la misma, y a la vez podemos trabajar con la familia y con los cuidadores para que tomen conciencia de situación y de enfermedad. Eh, También indicamos la terapia cognitivo-conductual. Tenemos nuestro grupo de psicólogas en nuestro servicio, aplicando terapia cognitivo-conductual con diferentes sesiones que están programadas para los pacientes, ya sea en forma individual o grupal. Después se resuelve en forma de ateneo si hace falta seguir con algún tipo de sesiones más para algún paciente, trabajándolo siempre en equipo. En el caso de que el paciente continúe con el cuadro depresivo, se evalúa la levodopa-terapia, trabajo interdisciplinario, como marqué y como voy a seguir marcando siempre para este tipo de patología con nuestros neurólogos, evaluar si la dosis de levodopa es la adecuada o el tiempo de toma también se puede acortar para que no se produzcan estas fluctuaciones motoras, como hablé al principio, y que generen mayor cuadro depresivo. Se puede, como remarcó también el doctor Ciliani, el tratamiento con agonistas dopaminérgicos está dando un excelente resultado, principalmente con el uso de pramipexol en los casos de depresión en pacientes con enfermedad de Parkinson, y es importante también tener el seguimiento de estos pacientes para evaluar que no hagan como efecto adverso los trastornos de control de los impulsos, que sería motivo para disminuir y suspender esta medicación. Recién ahora, después de todo esto indicado anteriormente, pensamos en un tratamiento antidepresivo, ¿sí? Pensamos en indicar al paciente un tratamiento antidepresivo. Este tratamiento antidepresivo en la enfermedad de Parkinson nos cierra mucho el abanico, ¿sí? Ya que no tenemos la posibilidad de poder indicar cualquier tipo de fármaco, porque
pueden llegar a traerle más efectos adversos que beneficios. Nosotros nos manejamos en una primera línea con escitalopram, con agomelatina, vilazodona, vortioxetina. Esos antidepresivos, si los brindamos al paciente en transcurso de 4 o 5 semanas, evaluamos el efecto que trae antidepresivo del mismo. En el caso de que no resulte, se intercambia por algunos de esa misma línea. Si no tiene resultado, se evalúa la posibilidad de dar venlafaxina. Obviamente se puede ayudar el tratamiento con antipsicóticos, bien marcó recién el doctor Ciliani el uso de la quetiapina, clozapina, ¿sí? Y la pimavanserin, que se ha visto que tiene muy buenos resultados en los países donde se están utilizando. En Argentina todavía no ha llegado a comercializar. Y el uso de estabilizantes del ánimo también está indicado dentro de este protocolo. Tuvimos la posibilidad de hacer una formación en el exterior, nos dimos cuenta y que la terapia magnética transcranial está dando excelentes resultados en estos pacientes. Lamentablemente en nuestro país son muy pocos los lugares donde se puede recurrir a realizarla, pero esperamos que a futuro esto siga trascendiendo y pudiendo ver los buenos beneficios que está trayendo este tratamiento. Vimos también que en nuestros pacientes, ¿sí?, con cuadros depresivos, refractarios a distintos tratamientos que fuimos brindando, estos pacientes, llegado a la hora de operarse, ¿sí?, por hacer el tratamiento quirúrgico, no por la depresión, sino por su trastorno en la movilidad, mejoraron muchísimo después de la cirugía por estimulación cerebral profunda, principalmente cuando se accionó sobre el núcleo subtalámico. Por lo tanto, para concluir y dar lugar a la licenciada López, me gustó plantear estas problemáticas, ¿sí?, que vimos durante esta charla, que el tratamiento tardío de la depresión en la enfermedad de Parkinson llevará a una calidad de vida reducida. Creemos que se debe asumir un enfoque de tratamiento multidisciplinario entre farmacoterapia, psicoeducación y psicoterapia. Antes de que los pacientes con enfermedad de Parkinson puedan ser tratados, deben ser diagnosticados con precisión sobre su cuadro neuropsiquiátrico. Siempre digo lo mismo, yo poder escuchar al paciente, si hace falta volverlos a citar, escalarlos, no apresurarse con el uso de psicofármacos, de antidepresivos en el caso del tratamiento para la depresión. A menudo es difícil diagnosticar la depresión en esta población clínica debido a que muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson y la depresión se van a superponer. La depresión se asocia con una mayor carga y mortalidad del cuidador, así como una disminución del funcionamiento del paciente, la calidad de vida y posiblemente del deterioro cognitivo. Por eso es importantísimo poder trabajar con la familia. Recuerden que no solo nosotros tratamos al paciente, sino tratamos también al grupo familiar. Por lo tanto, los programas de investigación que se centran en la medición de la depresión en la enfermedad de Parkinson son urgentemente necesarios para que más pacientes puedan ser identificados activamente y tratados por sus trastornos afectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que de a poco tenemos que ir juntándonos nosotros para poder seguir armando diferentes criterios y diferentes protocolos para poder tratar a estos pacientes de una forma posible que pueda beneficiarlo, ¿sí? Y aunar criterios. Por eso tuvimos la posibilidad de armar el capítulo en la Asociación Argentina de Psiquiatría sobre neurociencia de los trastornos del movimiento, donde están todos invitados a participar y a seguir trabajando sobre toda esta problemática. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bartoli. Bueno. Yo voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con neurorehabilitación. Sí, espero que ustedes se fijen más en el power que estoy presentando que en las gatas mías que se van cruzando. ¿Activó el power? Por el final, ok. Bien. Yo soy licenciada en terapia ocupacional, soy la neuropsicóloga del equipo.
Y como dijimos, esto es parte del capítulo de neurociencia del trastorno del movimiento, del cual el doctor Barto es el presidente y el doctor Ciliani es el presidente honorífico del capítulo. Y lo que les voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que es la neurorehabilitación. Estamos hablando de que el objetivo no es solamente mejorar las funciones cognitivas del paciente, sino la funcionalidad del mismo, ¿sí? Siempre el objetivo de cualquier terapia que se hace es la de lograr la mayor independencia, mayor participación social. El objetivo final va a ser siempre mejorar la calidad de vida del mismo, ¿sí? Por eso uno no trabaja solamente con el paciente, sino trabaja con el equipo de profesionales, con el equipo de acompañantes, con familiares o con amigos. El tratamiento ideal que uno presenta siempre es el equipo formado como un engranaje, donde tenemos como primer engranaje el equipo neurológico, neuropsiquiátrico, porque obviamente el paciente ingresa por esas dos vías, un equipo médico o equipo quirúrgico y el equipo de neurorehabilitación. Eso es el tratamiento ideal, ¿no? Dentro del equipo médico no contamos solamente con la parte del neurólogo, que la dejamos separada, porque tiene rol fundamental en el tratamiento, sino que aparecen fisiatras, aparecen médicos clínicos, traumatólogos, neumonólogos, médicos especialistas del sueño, en sexología, trabajo social, nutricionista, etc. Y el equipo ideal de neurorehabilitación que uno debería tener implica mucho más que un neuropsicólogo que trabaje en rehabilitación cognitiva, porque, como recién decía el doctor Ciliani, la enfermedad en cuanto a rehabilitación implica muchas áreas, lo que tiene que ver con neuropsicología, obviamente para ver si el paciente presenta o no deterioro cognitivo, lo cual a veces puede ayudar a un diagnóstico diferencial cuando hay una duda en el diagnóstico de Parkinson, terapia ocupacional, que es donde lo que hacemos a los pacientes buscando su funcionalidad, y a veces con tareas que pueden ser un poco rutinarias, pero es lo que le buscamos la independencia en su vida cotidiana, kinesio, que trabaja obviamente todo lo que tiene que ver marcha y controles de caída, fono, que es un trabajo fundamental, lo que tiene que ver con el habla y con la parte de ilusión, que son cosas que se empiezan a complicar en la vida del paciente, y el apoyo psicológico también es fundamental. Obviamente que hay más ramas que se pueden incorporar, pero esas serían las básicas que todo equipo deberíamos tener. Ahora, la realidad nuestra, estamos hablando por lo menos de un hospital público como es el Hospital Posadas, es que funcionamos más bien así. Como la foto de esa autopista, o sea que de vez en cuando nos cruzamos, podemos intercambiar información del paciente y replantear objetivos y volver a nuestros consultorios y seguir trabajando en los objetivos que uno va creyendo que tiene que ir trabajando, y después vuelve otra vez a conectarse. Hoy, por suerte y por desgracia, la tecnología es parte de nuestra vida, así que vivimos con todas esas cosas lindas de Zoom, webinar, todo el tiempo, así que estamos más conectados. Y la otra forma en la que trabajamos es como parte de un equipo reducido y funcional que se conecta con el resto de las especialidades, ¿sí? No seríamos nosotros justamente como las Islas Maldivas, pero la idea sería esa. Nosotros seríamos este grupito de cabañas que está adelante, que trabajamos en equipo, tenemos un equipo excelente del hospital, que somos 15 personas, y después vamos tirando líneas a cada área a medida que vamos necesitando, ¿sí? Tenemos la suerte de que el hospital cuenta con todas las especialidades médicas, así que uno puede ir intercalándose con otras especialidades. Cuando hablamos de rehabilitación y de neurorehabilitación, el mayor problema que tenemos es la adherencia del paciente al tratamiento. El paciente con Parkinson es un paciente que demanda mucha atención, que pide que se hagan muchas cosas, pero que en general no asiste a las mismas. Nos ha pasado infinidad de veces de planteo de actividades en el hospital, que todo el mundo lo pide, y cuando se hacen termina siempre teniendo un grupo reducido. Y eso, por lo menos en lo que tiene que ver con Argentina, nosotros estamos en contacto con la mayoría de las fundaciones de Parkinson, lo vemos mucho, que es la queja de los que organizan los grupos, que hay demanda, que concurren a una o dos actividades y después desaparecen. Entonces, estamos trabajando, por lo menos ahora, en conjunto con la Fundación Parkinson de Corrientes, a ver cómo podemos mejorar un poco esa adherencia. Obviamente que los motivos por la falta de adherencia tienen que ver con las dificultades motoras del paciente, dificultades en el traslado, las distancias entre la vivienda del paciente y el lugar de tratamiento.
aceptación de la enfermedad, la falta de motivación que es típica de la enfermedad, sentimiento de vergüenza, entre un montón de otras cosas, ¿sí? También entra en juego la duración de los periodos on-off. El paciente tiene un periodo de on muy amplio, de un par de horas, es mucho más factible que venga cuando el paciente está tomando la medicación cada 2 horas, 2 horas y media. Nuestro desafío a la hora de armar estas terapias tiene que ver realmente con consolidar un grupo y tratar de que perdure en el tiempo, ¿sí? Y acá es donde lo que todos nos estamos quejando, que es de lo que aparece en esta época de pandemia, que es la virtualidad. En esto sería una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy todo, si ustedes están leyendo, se convirtió en tele algo, telemedicina, ¿sí? Y esta apareció la teleneurorehabilitación. Cada vez más largo se escribe la palabra, no me alcanza con mi tamaño de letra una hoja. El tema tiene sus ventajas y sus... La ventaja es que el paciente no requiere traslado, o sea, el paciente está en su domicilio, cómodo, tranquilo, en su ambiente controlado, en su silla preferida, donde no cae, donde no tiene problemas de movimiento, donde conoce cada sector, se tiene que movilizar. Implica menos consumo de tiempo. O sea, si el paciente tiene una toma de medicación cada 3 horas, a cada 2 horas y media, que muchas veces pasa con nuestros pacientes, podemos aprovechar su mejor momento de on, donde el paciente nos indique cuál es, y trabajar ahí, y ahorramos el tiempo que implica la ansiedad de que concurrir, el vestirse, el trasladarse. Hay una mayor independencia del paciente, porque no necesita a nadie que lo siga, o sea, nadie que lo lleve al lugar, nadie que lo acompañe, el paciente puede estar sentado solo en su ambiente. Incorporamos un nuevo recurso, estamos incorporando lo que tiene que ver con el recurso de la parte virtual de la vida, que hoy todos se están convirtiendo en eso, y es donde hay bastante resistencia de parte de muchas personas. Y armamos redes sociales. Realmente los vínculos se van perdiendo mucho en estos pacientes. En general se pierden pacientes cuando tienen determinada edad, en pacientes con Parkinson se pierde mucho más porque se empiezan a retraer. Entonces volvemos a armar esas redes sociales. Las no tan ventajas que tiene esto, tiene que ver con que se está hablando mucho sobre lo que tiene que hacer la evaluación neuropsicológica a través de la red. Es un tema bastante complejo, está en estudio, obviamente que hace poco hubo una charla donde participó el doctor Aleire, la licenciada Sibeli, hablaba de evaluación, y está planteada solamente para épocas de pandemia, no está planteada para un poco más allá de esto. Cuando uno hace una evaluación a través de la virtualidad, sí se puede hacer, obviamente, pero se quedan muchas cosas de lado. Todo lo quali que uno puede ver a un paciente desde que ingresa al consultorio hasta que se va se pierde, ¿sí? Uno no puede controlar también el ambiente. La ventaja es que la persona se va a sentir mucho más relajada porque está en su lugar, no está de visitante, por así decirlo, en un consultorio, pero hay muchas evaluaciones que no se pueden tomar, que implican lápiz y papel que uno no puede tomar o no puede mirar determinadas acciones que está haciendo el paciente, y obviamente que uno no le puede mandar al paciente el protocolo previamente para que lo estudie y lo haga el día de la evaluación. Son ciertas limitaciones. Entonces, el protocolo que se puede tomar es bastante más limitado. Otra no tan ventaja es el uso de materiales específicos. De todos los que hacemos estimulación cognitiva tenemos nuestra, siempre decimos, valija de actividades, implica otro uso de los sentidos. Ese material no estaría disponible para usar a través de las vías, ¿sí? Y otra cosa es la resistencia que tienen muchos pacientes al uso de la tecnología. Muchos pacientes se niegan, por sí muchos se niegan simplemente al WhatsApp, así que imagínense lo que tiene que ver con instalar la aplicación de Zoom. Yo voy a resaltar los puntos que son más importantes a la hora de centrar el tratamiento. ¿Sí? Cuando estamos hablando de hacer un tratamiento, siempre tenemos que partir primero de conocer cognitivamente a este paciente. Obviamente que motoramente lo vamos a estar conociendo, porque vamos a tener toda la información que nos va a estar dando el médico tratante, pero necesitamos saber si el paciente realmente tiene o no dificultades cognitivas. Hay un perfil típico de la enfermedad de Parkinson, que es ese gráfico que están viendo ahí, por ejemplo, es una parte de una evaluación cognitiva, es un perfil cognitivo bastante clásico del paciente con Parkinson, pero uno tiene que saber que el paciente está lento, que va a tener otros tiempos de respuesta, que tiene dificultad en evocación libre, pero sí tiene un buen reconocimiento, que tiene fallas
en atención sostenida, a veces mientras más dificultad en el control motor, más fallas en atención sostenida tenemos, se baja fluencia verbal, puede haber fallas en nominación de palabras que no son de uso muy cotidiano, hay alteraciones en la visoespacialidad, en la orientación de los objetos, y las funciones ejecutivas son pacientes que son más rígidos, con dificultad en cambio de estrategia, con llegar a los conceptos, son más lentos, con poca flexibilidad. Son cosas a tener en cuenta que pueden aparecer, ¿sí?, en este tipo de pacientes. Lo que uno busca siempre a la hora de armar un... Uy, esperen, que me fui. A la hora de armar el proyecto es que el programa tiene que ser acorde a las características de ese paciente en particular o de los pacientes que yo tengo en general. No podemos armar un programa de 10 sesiones y que todos los años repitamos las mismas, de la misma forma a toda la gente. Si los programas se van armando día a día según las características de mis pacientes, según lo que yo voy despertando en esos pacientes, lo que va apareciendo. Se trabaja en la incorporación de actividades estimulantes cognitivamente a la rutina cotidiana. O sea, la idea es que el paciente haga un taller 1 o 2 veces por semana, 1 hora, 2 horas, lo que uno pueda considerar necesario, pero lo que uno practica en ese taller se tiene que pasar a la vida cotidiana, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y no hay que estimular por estimular, sino estimular por un propósito. El propósito es que lo que yo mejoro en este taller, el paciente lo puede incorporar en lo cotidiano, o darle herramientas, darle estrategias para tener en su vida diaria. Como dijimos antes, como ventaja se arman nuevas redes sociales, un grupo de pertenencia donde pueden compartir experiencias y no ver que son los únicos que le pasan eso, que no son, realmente el paciente dice, no hay nadie que esté tan mal como yo, entonces ve que hay otro que está igual o tan peor, y eso es lo que hace que cada uno realmente pueda ver qué es lo que está pasando. A mí, como terapeuta, me sirve para detectar alguna alteración motora conductual y automáticamente informar al médico tratante, porque generalmente lo que hacemos en los talleres somos los que tenemos un contacto más directo con el paciente, más allá de que nosotros, por lo menos en el hospital, tenemos que cualquier paciente puede hacer una consulta, obviamente no personal, pero sí a través de mail o llamado telefónico cuando ve algo que no está funcionando en su tratamiento como debería y automáticamente tiene una respuesta, así que no tiene que esperar hasta el siguiente turno, ¿sí? Pero uno aprovecha los talleres para detectar. Y hay una parte de psicoeducación constante del paciente, la familia, el acompañante, el amigo, ¿sí? Y eso es lo que trabajamos en el hospital en conjunto todos los años. ¿Sí? Este año es un año muy particular, no lo pudimos hacer, pero como decía antes el doctor Bartol, y nosotros armamos charlas semanales mensuales con los pacientes, el segundo viernes de cada mes a las 11 de la mañana, las hacemos en vivo en el hospital, y al mismo tiempo que estamos transmitiendo en directo por Facebook, quedan grabadas en Facebook. Entonces lo que hacemos es, el paciente que no pueda venir tiene la posibilidad de también formarse, o los familiares, o verla en otros momentos. ¿Sí? Hay mucha gente obviamente que está trabajando, no puede concurrir, tiene la posibilidad de verlo después y sacarse dudas de la enfermedad, y donde participamos todos, ¿sí? Obviamente que todo el equipo nuestro participa en las charlas, pero siempre invitamos otras especialidades para que el paciente tenga una visión más amplia y no se quede tanto en lo neurológico y lo psiquiátrico. Y algo que es fundamental en esto es la creatividad, y ser creativos a la hora de armar un tratamiento de estimulación, tratar de no ser que no sea algo tedioso y aburrido por el paciente. Mientras más creativo sea uno, más convocante va a ser la realidad del paciente que pueda venir. ¿Eh? Bueno, eso es toda mi presentación. Volvemos a ver cómo podemos salir de acá. Muchas gracias. Acá estamos ya a 5 minutos del cierre. No sé si doctores quieren agregar algo a lo que hemos dicho. Ya todos saben, están invitados a participar de este capítulo, pueden encontrar en la página de Facebook, AP, Trastornos del Movimiento, o pueden mandarnos algún mensaje ahí si quieren incorporar. Estamos en plena formación de esto y de actividades a realizar. ¿Sí? ¿Doctores? No, excelente, Fer, todo muy claro. La verdad que un gusto haber compartido esta mesa una vez más. No sé si hay algunas preguntas, algo. Por ahora. Buenísimo, todo muy claro entonces. Doctor Ciliani, algo que no le dejamos decir,
porque acá corrimos todos para tratar de tener en una hora demasiada información. No, muy claras las presentaciones de ustedes. Obviamente que el tema es muy amplio, trastorno del movimiento implica un abanico amplio de patologías que, bueno, queremos tener las posibilidades de ir desarrollándolas en el transcurso de sucesivos eventos científicos que nos permita expresar los contenidos de este capítulo. Así que, bueno, Parkinson es una enfermedad muy prevalente en este grupo, así que decidimos hablar de esto para iniciar el capítulo, pero sabemos que hay otras patologías de interés para toda la comunidad de neurociencias, digamos, que bueno, vamos a tener la posibilidad de poder desarrollar. Invitar, obviamente, a los que quieran participar del capítulo, van a ser muy bien recibidos. Sí, en realidad teníamos pensado hablar un poquito de Huntington y otras patologías, pero la realidad es que superaba mucha la información a la hora que teníamos asignada y nos pareció centrarnos en una sola y dejarnos las ganas para la próxima charla. En la próxima charla hablaremos un poco de otros trastornos del movimiento que son muy interesantes. Así que bueno, no sé si quieren decir algo más, si no nos despedimos hasta el próximo evento. Nos despedimos para el próximo evento, damos paso a las próximas charlas. Bueno. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por participar. Muchas gracias.